Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta segunda jornada de culto especial de Semana Santa. Sean bienvenidos todos. Continuamos con la serie de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y les doy la bienvenida a todos, hermanos. Señor les bendiga grandemente. Les pido, hermanos, que me ayuden en oración para dedicar este tiempo, dedicar a los hermanos que nos colaboran, el hermano Hugo que va a dar la prédica, para que Dios eh, sea Él el que ordene y nos coordine a todos, hermanos. Nos abra nuestros corazones. Oremos, hermano. Amado Dios, amado Padre, te damos infinitas gracias por este día, Señor, y por estas 7 palabras, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, que bendigas todo lo que hagamos, Señor, que bendigas a cada hermano, Señor, en especial al hermano Hugo, Señor, que nos trae la prédica, y que seas tú hablando a través de él, Señor. A cada hermano conectado, bendícele, Señor, y que abra su corazón, Señor, para este tiempo, Señor, y poder aprender más de ti y de tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, gracias por cada familia. Te pedimos que las bendigas, Señor. Gracias, amado Dios, por todo. En el precioso nombre de Dios, amado Cristo Jesús, así te lo dejamos en tus manos. Amén y amén. Ahora, hermanos, continuamos con gozo, con los cantos al Señor, con nuestro himnario, celebremos su gloria. A continuación, entonaremos el himno número 42, titulado Reina Dios. La palabra del Señor en el libro de Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que dice, tu Dios reina. Entonemos al Señor. Cuán bellos son los pies
nuestro Dios. Reina Dios, nuestro Dios. Ahora, hermanos, después de haber escuchado este hermoso himno, vamos con la siguiente información, hermanos. Les pido atención. Los invitamos a los cultos de Semana Santa con las siguientes palabras. Quinta palabra, la palabra de la necesidad del sustento físico. Esta palabra, hermanos, es el jueves 28 de marzo, o sea, mañana. Sexta palabra, la palabra del cumplimiento, viernes 29 de marzo. Séptima palabra, la palabra de la completa expiación, sábado 30 de marzo. Eh, Estas palabras, hermanos, son por vía Zoom, siempre en un horario de 6 a 7, hermanos. Y finalizamos el domingo. El domingo ya es presencial, hermanos. El domingo 31 de marzo con el tema La Resurrección. Y es una jornada, hermanos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Tomen notas, hermanos, y también ese día nos acompaña el coro clásico de Victoria, hermanos. O sea que va a estar bastante ameno, muy bonito, para que no se quede en casa ese domingo y nos pueda acompañar. También, hermanos, motivamos a todos los hombres de nuestra congregación a asistir al culto de caballeros el sábado 6 de abril a las 7 de la mañana en las instalaciones de la iglesia. Invitamos a todas las mujeres de nuestra iglesia a asistir al primer evento de damas. El día sábado 20 de abril en un horario de 3 a 4:30 de la tarde en las instalaciones de la iglesia. Se estará abordando el tema ¿cuál es mi legado como mujer cristiana? El versículo clave es Deuteronomio, capítulo 6, de los versículos del 4 al 9. Tendremos como invitada especial la hermana Margarita Juan Lung de la iglesia Tabernáculo Evangélico. Les esperamos, traiga sus invitadas y habrá transporte gratis. Están debidamente informados, hermanos. Y ahora los dejo con el hermano Hugo Rivera, que nos trae el mensaje que es la palabra de la soledad y desamparo. Hermano Hugo. ¿Se me escucha, hermano Raúl? Bueno. Sí, hermano, fuerte y claro, le escucho. Ok, perfecto. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, vamos a tratar de exponer esta cuarta palabra porque es una palabra muy fuerte de la cuarta palabra, ¿verdad? Y es un honor exponer sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para dejarle este culto en las manos del Señor y que nos dé fuerza para entender
y poder predicar esta palabra. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y oremos. Señor nuestro, Padre y Creador, Jehová Dios de los ejércitos, ante ti venimos con todo amor. Venimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, exponiendo tu palabra, Señor. Guíanos, protégenos, da fuerza a tu siervo para poder predicar esta palabra, Señor. Señor, te pido por los hermanos que están en el vía Zoom y sus familias, también tanto los que se van a conectar o los hermanos que no han podido conectarse, Señor. Te pido que los bendiga, Señor, y que nos ayudes y nos cuides como nos has cuidado hasta el día de hoy que nos tienes acá. Señor, en tus manos ponemos este culto y te lo pedimos en el nombre y lo dejamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, esta palabra la vamos a llamar la palabra de soledad y desamparo. Nos dice en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta cuarta palabra es el centro de las 7 palabras, hermanos. En ella el Calvario alcanza su clímax cristológico. Hermano, esta es una palabra muy desgarradora cuando el Señor le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos dice que esto fue en la hora novena, pero miren lo que nos dice cerca de la hora novena, nos dice Mateo, pero Marco en su evangelio lo dice más preciso y lo afirma, que fue a la hora novena. Él dice que fue a la hora novena. En el testimonio de los evangelistas sinópticos se evidencia que a partir de la hora sexta hasta la hora novena hubieron tinieblas sobre la faz de la tierra. Esto nos lo dice Mateo 27:45, Marcos 15:33 y Lucas 23:44. Estas horas son, en el calendario judío de aquel entonces, la hora sexta se refería a las 12 del mediodía. Y la hora novena nos está hablando que era exactamente las 3 de la tarde, que esa era la hora novena y también se le conocía como la hora de la oración. Lo miramos en Hechos 3:1, donde fue la hora novena del día cuando Cornelio tuvo la visión de un ángel de Dios. Esto también está en Hechos 10:3. Sin lugar a duda, la gente pensaría que sería un eclipse, pero hermano, un eclipse no dura 3 horas. Esto era el juicio de Dios cayendo sobre el Señor Jesucristo para salvarnos, hermanos. Recordemos que a él no lo mataron, él puso su vida por nosotros, hermanos. Eso hay que tenerlo muy claro. Dice que esto, que estuvieron 3 horas, que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad, a la hora novena o 3 de la tarde. También a esa hora en el templo se hacía el sacrificio pascual, a esa misma hora que el Señor murió. Según Marcos 1:25, era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hermano, imagínense la agonía de nuestro Señor Jesucristo, desde las 9 hasta las 3, pero lo peor vino de las 12 a las 3 de la tarde, cuando él clamó, Eli, Eli, lama sabactani. Vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, por qué el Señor expresó esto. Al momento de expresar Jesús esta palabra, ya llevaba 6 horas crucificado en el Calvario, 6 horas de agudo dolor, 6 horas de humano sufrimiento, 6 horas donde el verdadero Dios estaba como verdadero hombre,
De las 7 palabras, esta es la más rodeada de misterio divino, hermano. Su profundidad es insondable. Es la palabra más fuerte que uno pudiera explicar, porque el Señor era el Hijo de Dios, quien estaba dando su vida y muriendo en esa cruz por nosotros. Dice que el evangelista declara que Jesús clamó a gran voz cuando declaró estas palabras. En las sombras de las tinieblas que estaba en esas horas, pudo exclamar duramente y gritando con gran voz: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me has desamparado. Dice que Elí lava sabactani la pronunció, esto es en arameo, la lengua que en los días de él todos los niños podían hablar arameo, judío, hebreo, griego y algunos latín. Por lo tanto, el arameo era la lengua maternal de los niños. Jesús aprendió el idioma. Miremos que en el libro de Marcos, él exclama unas palabras en arameo cuando viene y toma de la mano a la niña y le dice Talita Kumi. Estas palabras solo en este evangelio se mencionan, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Es interesante que solo en Marcos se transmitió esta palabra, Talita Kumi, probablemente porque así en su original se la comunicó Pedro a él. Las autoridades del Nuevo Testamento, detrás del escrito de Marcos, descubren la mente de Pedro. Dice que en los escritos de Eusebio de Cesarea, él expresa que el libro de Marcos fue escrito por Marcos, pero quien le iba dictando, le contaba para que escribiera, era Pedro. En conexión de esta escritura, la cuarta palabra, describimos que lo dicho por el Señor fue manifestado por Mateo, y Mateo nos dice: algunos de los que estaban ahí decían al oír: a Elías llama a este. Después de darle vinagre sobre una esponja, algunos decían: veamos si viene Elías a librarle. Miren, hermano, aquí es porque al Señor Jesucristo siempre lo malinterpretaron. Él estaba hablando en arameo, llamando a nuestro Señor Padre, y la gente siempre lo malinterpretó desde que él, durante su ministerio, su mismo pueblo lo malinterpretó hasta quién era él y qué estaba haciendo acá. Ahora miremos estas palabras que son duras: Dios mío, en todo su conjunto. Esta cuarta palabra es un cumplimiento profético textuales del Salmo 22.1. Miremos lo que dice el Salmo 22.1. Dice en su título: un grito de angustia y un canto de alabanza. Salmo 22.1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos? Hermanos, esto lo escribió David en los Salmos hace muchos siglos atrás, antes que el Jesucristo viniera, pero ya estaba profetizado que del linaje, de la línea de David, iba a venir un Salvador, hermanos. Y por eso desde entonces ya el Señor le revelaba a todas las personas que Él le quería revelar, para que ellos fueran escribiendo desde entonces, así como Isaías, Jeremías, que escribieron sobre el Señor Jesucristo, y muchos otros, hermanos. Miremos que más adelante habla mucho. Este Salmo 22 es un salmo mesiánico porque habla prácticamente todo lo que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz, ahí en el Calvario. En el Calvario Jesús expresó 3 oraciones en las 7 palabras. La primera fue una oración de intercesión cuando le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Esto no lo podemos ver en Lucas 23:34. La segunda oración es de ruego. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la tercera oración es de entrega, hermanos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto lo podemos ver en Lucas 23:46. Notemos la introducción de esta oración, Dios mío, Dios mío. Es Jesús como un hombre quien ora. La humana y deplorante condición en la cual fue sometido el Hijo de Dios al hacerse hijo del hombre, lo hizo depender del Padre como su Dios. Y fue obediente, hermanos, como dice la palabra, y obediente de muerte y muerte en cruz. La humanidad del Hijo de Dios fue real y no una apariencia, fue verdadera y no fue fingida. Él fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, hermano. La revelación bíblica es clara y describe al Jesús humano, quien estaba sufriendo en esa cruz, sufriendo desde que empezó el ministerio, sufrió muchas cosas, pero en la cruz sufrió lo humanamente imposible. Nosotros podamos resistir, y él lo resistió hasta la muerte en obediencia. Miremos qué es lo que nos dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto lo está explicando prácticamente lo que estaba pasando en la cruz del Señor Jesucristo. Ahora miremos lo que nos dice el Salmo 22, donde en uno de sus versículos nos dice: miren cómo dice Acabe, es nuestro Señor Jesucristo. Dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó en mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan y mueven sus cabezas, hermano, así como lo dice, que la gente cuando lo miraba como burlándose de él. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. La palabra de Dios nos expresa y nos enseña todo lo que el Señor sufrió y todo lo que el Señor venía a hacer y ha hecho por nosotros. En Filipenses 2 del 5 al 8 nos dice: vaya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Notemos que Isaías declaró varón de dolores, experimentado en quebrantos, y Pablo declara hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, Jesús fue 100% hombre, verdaderamente hombre de hombre, hermanos. El haber dicho Jesús, Dios mío, no es ninguna evidencia, no es ninguna evidencia teológica para denigrar
denigrarlo de su divinidad o privarlo de sus prerrogativas únicas en el contexto de su propia vida. Sus palabras, sus demostraciones particulares son pruebas irrefutables, hermanos, de su deidad y de su providencia divina. Él demostró ser el Hijo de Dios y no uno Hijo de Dios. Él fue Dios manifestado en carne, donde nos lo dice Primera de Timoteo 3:16. Es peculiar, hermanos, notar que en el Calvario la relación de Dios, la relación del hombre, perdón, a Dios se ejemplifica en lo expresado por el Señor. Dios mío, Dios mío. La palabra mío es una palabra de posesión, de primera persona. Hermanos, el Señor tenía una relación tan grande con Dios Padre como hijo, así como Dios tenía una relación con Enoc, que caminaba con Enoc, así como tenía una relación con Adán, que lo llamaba a Adán a hablar con él en el Edén, así como Cristo tenía una relación con Pedro, con sus discípulos, hermanos. Y fue duro lo que él pasó porque él ya de antemano lo sabía y eso lo sentía. Ahora vamos a ver por qué, la expresión por qué. En nuestra lengua castigada el por qué es una pregunta de las palabras. El por qué es una razón, una sola palabra en el idioma inglés. En la interrogación es why y en la razón es because. La palabra en arameo es lama. Eso significa por qué. Nuestro Señor buscó una respuesta ante Dios Padre por lo que Él consideraba un desamparo, hermanos. Ese es el porqué que iba más allá de una persona que estaba sufriendo la separación entre Dios y el Hijo. Cuando tú tienes un dolor, tú le preguntas, o tienes un accidente, tú lo primero que preguntas es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me corrieron del trabajo? Esas son preguntas. En vez de preguntarnos nosotros, viéndolo del punto como Jesucristo lo estaba haciendo él, ¿por qué no yo? Él se ofreció, hermanos, él se ofreció para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros tengamos comunión con el Padre. Y todos esos pecados que nosotros teníamos, por él fueron quitados, hermanos. Todo el que acepta a Jesucristo y tiene una relación con él, una relación con Cristo y con Dios, es confiar en él, porque tú confías en alguien que tienes una relación, que confías en él. Así tenemos que ser nosotros, confiar en el Señor. Dice que esa palabra ¿por qué? Que el Señor hizo, dice que esa palabra nos la contesta la misma palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, donde dice, al que no conoció pecado y por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, hermanos, el Señor nunca pecó. Él era santo, hermanos, y Dios es santo y Dios no puede permitir el pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores, hermanos. Él quiso tenernos como familia y Él tenía un plan perfecto como Él lo puso y nos lo dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo en que entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda, hermanos. Está tan claro en la Biblia. La Biblia nos contesta lo mismo. ¿Por qué? Nos dice que en esa porción, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, el Señor, cuando tú estás en Cristo, el Señor te ama tanto que Él no te mira a ti, no me mira a mí, Él mira a Cristo en ti.
Él mira a Cristo en mí. Por eso nosotros tenemos que estar lejos del pecado, y si pecamos, pidámosle perdón al Señor, que Él es fiel para perdonar. También tenemos otro pasaje referido que puede contextuar, que es Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto en el Antiguo Testamento lo podemos ver en Deuteronomio 21, del 22 al 3. No nos aclara más el sentido contextual, que nos dice así: si alguno ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir y lo colgáis en un madero, no dejéis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová, tu Dios, te ha dado por heredad. Hermano, fíjense cómo, por qué, ese por qué sugerido lo podemos aclarar en 2 Corintios 5:21, se descubre sin dificultad en Gálatas 3:13, en Deuteronomio 21:23. Hermano, es maravilloso ver cómo la Biblia se interpreta a sí mismo. Recordemos que la primera ley de la hermenéutica, hermanos, es: la Biblia es su mejor intérprete. La expresión "se hizo pecado por nosotros" significa entonces que maldito por Dios es el colgado. En la crucifixión, Jesús, como hombre, sustituyó al ser humano. Ese era nuestro lugar donde teníamos que estar, pero Cristo, por el amor a nosotros, por amor, hermano, Él se ofreció y Él fue hecho pecado por nosotros. Miremos que también, recordemos, hermanos, que esta gran obra que Jesús hizo por nosotros se refleja en lo que el Señor le había enseñado a Moisés y a Aarón para que hicieran para ocultar los pecados del pueblo, que era cuando hacían el sacrificio una vez al año, donde se decía, donde nos dice en Levítico 16, dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte de Jehová se sacrificaba, y ese representaba la expiación. Es decir, el hombre típicamente era cubierto de sus pecados ante la presencia de Jehová. Y el macho cabrío que caía a la suerte de Azazel no tenía que morir. Se le llevaba al desierto y se le dejaba libre. Pero ¿qué tenían que hacer con ese macho cabrío para hacer? Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí toda la iniquidad de ellos a una tierra inhabilitada, es decir, al desierto, hermanos.
O sea para que los beneficios de la expiación y la reconciliación se aplicaran al penitente, el mismo día el macho cabrío por Jehová tenía que morir y el otro macho cabrío tenía que ser llevado al desierto. Es Jesús, el, el ser humano alcanza expiación por los pecados y reconciliación para con el Padre, hermanos. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 5:6. Juan nos dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esto es importante, hermanos. Cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dice que inmolado. Inmolado significa muerto, degollado, pero ahí está vivo él, en representación de ambos, representando la expiación y la reconciliación con nuestro Dios Padre. Jesucristo en su desamparo fue al desierto espiritual como hombre para buscar la reconciliación entre Dios y la humanidad. Aquí nos podemos ver lo que nos dice Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo, Dios y el hombre se abrazan eternamente, hermanos. Ahora miremos, me has desamparado. La expresión me has desamparado significa dejado. Me has dejado solo, hermanos. Me has dejado. Miren, hermanos, el Señor durante su ministerio, Él sufrió mucho, muchas decepciones. Los hermanos, como estaba diciendo el hermano, los hermanos no le creían a Él, y es cierto, hasta después que Él resucitó, creyeron. Incluso sintió el dolor de que uno de sus discípulos lo vendiera a precio como esclavo romano por 30 piezas de plata. Pedro lo negó 3 veces, hermano. Lo escupieron, lo latigaron. Su pueblo por el cual vino no lo aceptó, no lo quiso a él. Eso le dolía, hermano, pero él sabía qué es lo que más doloroso iba a tener, y lo podemos ver en el huerto de Getsemaní cuando él oraba y era tan angustia que tenía que el Señor, nuestro Dios Padre, mandó 2 ángeles para que lo reconfortaran, y era tanto el dolor que él sabía que iba a tener, y no por lo físico, sino por lo que venía en esas 3 horas. En esas 3 horas de las 12 a las 3 de la tarde, que iba a ser que ahí se iba a recibir toda la ira de Dios, todos los pecados de este mundo, hermanos, todos los tuyos, los míos, los pasados, presentes y futuros. Cristo los agarró en ese momento. Él se hizo pecado, pero no cometió pecado. Él sabía, y por eso le dice al Señor, Señor, si es posible que esta copa pase de mí, pero que no sea mi voluntad, sino que la tuya. Es duro, hermano, todo esto que estamos diciendo, porque a uno se le viene a la mente todo lo que sufrió nuestro Señor, y por eso es difícil tratar de entender o leer esto del Señor, esto que pasó el Señor Jesucristo, la agonía de la separación de Él, cuando Él nunca había sido separado de Él. Miremos lo que nos dice el Evangelio de Juan 1 en adelante. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí nos dice, Armando, el Señor siempre mantuvo una comunión con su Padre, y en esos momentos jamás había sentido la separación en esas 3 horas de oscuridad que, hermanos, de pecados, de tanto pecado de la humanidad y la ira de Dios Padre que nos tocaba a nosotros. Él lo asumió con obediencia, hermanos. 3 horas de sufrimiento, pero un sufrimiento que tú ni yo lo podremos explicar. Tal vez las personas que vayan al lago de fuego, que van a tener una separación de una separación total de nuestro Dios Padre, y ahí estarán por toda la eternidad, hermanos. Hermanos, esto es tan duro que al pensarlo, nos ponemos a pensar en las miles de personas que no quieren escuchar de Dios o de Jesucristo. Entonces nuestra meta es hablarles de ellos, hermanos, darles una tarjeta, invitarlos, aunque sea que la voten, pero uno hay que perseverar, hermano, en la calle, quien tú tengas, tus compañeros de trabajo, tus familiares. Es importante aclarar que Jesús en el Calvario no se hizo pecado. Él recibió el pecado de nosotros, que son dos cosas muy diferentes. En su naturaleza espiritual no hubo ninguna imputación de pecado, pero en su cuerpo recayeron todos los pecados de nosotros, hermanos. Miremos lo que nos dicen estos textos bíblicos, hermanos, que están en la palabra de Dios. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, según de Corintios 5:21. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hechos 9:28. Por Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Al tomar Jesús sobre sí los pecados del ser humano, el Padre Dios tomó su rostro de Dios Hijo y se separó de él. Ni aún sobre su Hijo el pecado pudo resistir la presencia del pecado, hermanos. Por eso el Señor se apartó de él, porque no puede, un Dios santo que no puede resistir el pecado ni verlo. Dice que otra tipología que se cumple en esta cuarta palabra es que el sumo sacerdote, cuando hacía el sacrificio y entraba el día de la expiación, tenía que entrar solo al santuario y hacer la expiación. Jesús en el Gólgota, al asumir la función de anticipo como sumo sacerdote, espiritualmente tuvo que quedarse solo, hermanos. Jesús estuvo desamparado, sí, hermano, por el Padre, porque para que nosotros fuéramos amparados.
Estuvo desamparado, mas no sin esperanza, solo, mas no abandonado, alejado, mas no distanciado, triste, mas no aborrecido, en prueba, mas no derrotado. Hermanos, la iglesia creció y tuvo muchos hermanos que sufrieron y pagaron por Jesucristo. Te hago una pregunta para que lo dejes en tu corazón y tú lo respondas a ti mismo. ¿Qué estás dispuesto a sufrir por la causa del nombre de Jesús? Si te tocara escoger entre la vida y la muerte por Jesucristo, ¿qué escogerías? ¿Hasta dónde llegaría en tu compromiso por ser cristiano? ¿Qué es de más estima para ti, la aceptación del mundo o el sufrimiento por la causa del evangelio? ¿Es tu cristianismo un juego religioso? Eso te lo dejo en tu corazón, hermano, para que lo repitas, para que sepas que esto que hizo Jesucristo es lo más grande que Cristo pudo haber hecho, y todo por el Padre, por amor a nosotros, hermanos. Gracias, hermanos, por haber escuchado. Ahora vamos a orar al Señor para que nos bendiga y darle las gracias por esta cuarta palabra y por su Hijo. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Jehová Dios de los ejércitos, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús, dándote las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amado Hijo, por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor. Gracias por todos los hermanos, por tu iglesia, Señor. Gracias. Gracias porque nos escogiste y nos llamaste, Señor. Tú nos encontraste, tú nos buscaste, porque nosotros no corremos al bien, Señor. Gracias, Señor. Y así como tú nos encontraste, Señor, permítenos llevar tu palabra a otros hermanos que la necesiten, Señor. Señor, te damos las gracias por la congregación donde nos lleva, por el pastor Julio y su familia, por todos los hermanos que están, por todos los que van a ir, por su familia, Señor, por todos, Señor. Bendícelos, Señor. Protégelos, cuídalos. Asimismo, también te pedimos por tu bendito pueblo de Israel que lo proteja, Señor. Guíanos y enséñanos a crecer en congregación, Señor. De acuerdo a tu voluntad te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias, hermano Hugo, por esa enorme palabra, hermosa, enorme palabra que nos ha brindado. Bueno, hermanos, como ustedes han escuchado, han apreciado, llevamos 4 palabras de que se inició esta jornada y podemos contemplar el sufrimiento el recorrido del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por otorgarnos esa salvación, hermano. Así es que, hermanos, sigamos estudiando esa palabra para poder honrar a nuestro Señor. Ahora, hermanos, pues les pido oración, que me apoyen en oración para la ofrenda de esta noche, hermanos. Oremos. Amado Dios, amado Padre, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y darte las gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que está ofrendando, Señor, que está diezmando, Señor. Bendice los hermanos, bendice a cada hermano, a cada hora alegre, Señor. Bendice sus trabajos, sus negocios, Señor, proyectos, Señor, así como también bendice las finanzas de nuestra iglesia, Señor, los proyectos de la iglesia, Señor. Dice, para que tu palabra pueda continuar expandiéndose, Señor. Podemos llevar más almas hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por esta jornada y este tiempo, Señor. Los hermanos que no se pudieron conectar, Señor, bendíceles también igualmente, Señor, a los hermanos que no tienen un trabajo, Señor, que no tienen ese sustento, Señor. Provéeles, Señor, de un trabajo, Señor, provéeles el sustento diario, Señor, que sabemos que tú lo das con amor, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Permítenos ser buenos administradores, Señor, de lo que tú nos das, Señor.
de las finanzas y de todo, Señor. Sabemos que tú nos los das, Señor, porque te place, Señor. Todo te lo dejamos en el precioso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, les quiero compartir una lectura bíblica que está en Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, hermanos, con esto concluimos esta jornada. Solo recordándoles, hermanos, que mañana se continúa la jornada con la sexta palabra, que es la palabra del cumplimiento. Perdón, hermanos. La quinta palabra es la palabra de la necesidad del sustento físico. En esta misma hora, hermanos, a las 6 de la tarde, para que estén pendientes y se puedan conectar a través de Zoom. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.